Entonces, damos la bienvenida al webinar sobre alimentación intuitiva. Doy la bienvenida a María José, muchas gracias por asistir y la voy a presentar para que todas las podamos conocer. Eh, María José ha trabajado en ayudar a los pacientes con trastornos alimentarios en desarrollar una relación saludable con la comida y su imagen corporal. Recibió su licenciatura en nutrición en la Universidad Mayor y recibió un magíster de pedagogía universitaria en la misma institución. María José ha trabajado con pacientes con trastornos alimentarios en múltiples niveles de atención. También tiene experiencia trabajando con personas con distintas enfermedades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, trastornos gastrointestinales, enfermedades cardíacas y muchas otras afecciones, así como también con personas que no presentan ningún problema de salud y las ayuda a relacionarse mejor con la alimentación y lograr hábitos saludables como nutricionista ambulatorio. María José tiene gran experiencia con pacientes y familias implementando planes de nutrición para pacientes que sufren trastornos alimentarios. Además, trabaja con alimentación intuitiva y enfoque AES, que es salud en todas las áreas. Es una de las pocas nutricionistas en realizar grupos de padres e hijos con trastornos alimentarios y en niños que comen psiquiaters. No sé si ahí se pronuncia perfecto. Es la primera nutricionista chilena en certificarse como intuitiva. ¿Okay? Ahí sí me puedes ayudar. Como consejera en el Fondo de Alimentación Intuitiva, que es como la certificación internacional. Perfecto, súper. Y también realiza talleres para adolescentes en prevención de conductas de riesgo a padecer un trastorno alimentario y se entrenó para realizar terapia con enfoque emocional de la familia con trastornos alimentarios. Así que damos la bienvenida a María José, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema que obviamente tú tienes gran experiencia. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, gracias por la invitación. Yo siempre que hago estas charlas me gusta dar las gracias que inviten y que podamos transmitir este mensaje a más personas y sobre todo a nutricionistas que tengan la opción de conocer. Y ahí después cada uno verá si es que este es el enfoque que más les gusta o prefieren seguir el enfoque tradicional, pero por lo menos tener la visión de algo distinto. ¿Sí? Buenísimo. Ahí me cuentan, ¿comparto por mientras pantalla? Pantalla, sí, no hay problema. Super. Ahí en modo presentación, para que se pueda ver más grande. Ahí está, perfecto. Súper. Sí, perfecto. ¿Comenzamos? Comenzamos. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces primero, volver a darles las gracias por la invitación, pero también saludarlos a todos. Qué bueno que tengan estas instancias donde puedan aprender, como les decía, de alimentación intuitiva, que acá en Chile es un concepto bastante como nuevo, ¿cierto? Es como algo bien novedoso que lleva hablándose hace poco tiempo. Incluso podría decir un par de años, o sea, muy, muy, muy reciente, pero este es un enfoque que existe hace muchísimos, muchísimos años, ¿ya? Pero antes necesitamos como hacer el contexto y hablar de algunas definiciones, porque necesitamos entender de dónde viene o por qué nace este enfoque, ya que después vamos a hablar bien específicamente de dónde nace, cómo parte y todo, pero estas definiciones son muy necesarias. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de cultura de dietas. Yo sé que está difícil acá porque no sé si todos pueden, los estudiantes o las personas que están participando no pueden escribir en el chat, ¿cierto? Sí, ¿Sí? pueden escribir en el chat, entonces después, idealmente, Perfecto. que todas las dudas que vayan surgiendo, al final de tu presentación las vayas aclarando. Perfecto. Ya, pero en el fondo me gustaría también aquí que participaran y que ojalá pudieran contar, que me vayan escribiendo en el chat quiénes han escuchado de alimentación intuitiva, quiénes han escuchado sobre cultura de dietas y de todas las definiciones que vamos a ir hablando, como para tener más o menos ahí como, para cachar más o menos el porcentaje de quienes ya saben un poquito sobre esto, ¿ya? Bueno, la cultura de dietas es un sistema de creencias, ya es un sistema de creencias que está muy arraigado y muy normalizado, donde la delgadez es como algo muy deseable y es muy valioso en nuestra sociedad, ¿verdad? Y que significa, en general, es estar saludable. Por lo tanto, acá también entra el término de salutismo, ¿no es cierto?, donde nosotros como profesionales del área de la salud, especialmente, nos basamos en
nos basamos en explicarle a nuestros pacientes, ¿cierto?, que para estar saludables tienen que tener un cuerpo delgado y normativo, ¿sí? Lo cual no es lo correcto. Entonces, en esta cultura, además, esta dieta va controlando nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, específicamente con una restricción dietaria, ¿cierto?, y con excesivo ejercicio. Y supuestamente, en teoría, cada vez que yo hago esta dieta y hago este ejercicio, en teoría yo debiera llegar a este peso saludable, ¿no es cierto?, dentro de nuestro índice de masa corporal en rango normal, etcétera. Además, esta cultura de dieta nos promete que cuando seamos delgados vamos a conseguir todo eso que no tenemos, ¿cierto? Vamos a ser más felices, me voy a sentir más segura, me van a querer más, ¿cierto? Y voy a tener más oportunidades. Entonces, claro, esa es como una de las creencias más importantes de la cultura de dieta y la que nos hace estar siempre, siempre, siempre metidos en restricción alimentaria. Aquí dejo al tiro la aclaración, cuando yo hable de dieta, es siempre dietas restrictivas, ¿sí? Restrictivas como las típicas dietas, dieta de la manzana, dieta de la luna, dieta de, ¿ya? Y también algunas dietas como, por ejemplo, en algunos casos extremos, los ayunos intermitentes o las dietas cetogénicas, etcétera, ¿ya? Esta cultura además, o sea, además de todo esto que ya les he mencionado, además oprime a todas las personas que no encajan en este estereotipo, ¿ya? O en esta imagen de salud que tenemos, que supuestamente son las personas delgadas, y en general perjudican mucho más a las mujeres, a las personas trans o a las minorías, ¿ya? Y en esto también entran las personas de cuerpos grandes, ¿sí? Que nosotros conocemos como las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Todo esto hace que, por supuesto, dañe la salud física y mental de las personas. Y eso es como lo grave, y eso es lo que se ha visto que ha sucedido durante todos estos años con esta cultura de dieta. ¿Dónde está presente la cultura de dieta? Bueno, eso es impresionante, pero está en todos lados, ¿sí? Está cuando voy en, no sé, en el metro, en la micro y veo propagandas, veo la televisión, los comerciales, en redes sociales, mucho, mucho, mucho en redes sociales, en el trabajo, en restaurantes incluso, incluso en las clínicas, de repente uno ve así como estos mensajes, sube las escaleras para que bajes de peso, como muchos mensajes así como muy ocultos y muy normalizados, pero además están nuestras conversaciones diarias, ¿sí? En esto de, pucha, tan linda de cara, si estuvieras más flaca o más flaco serías mucho más linda, ¿cierto? O, bueno, como comentarios así, ¿sí? Que están siempre rodeándonos y que están siempre presentes. Conversaciones que pueden ser con nuestros pares, con nuestras familias, con nuestros amigos, con personas, no sé, con nuestro personal de salud que nos atiende, etcétera. Siempre está em, este mensaje de cultura de dietas, ¿ya? Tratando de hacer que cambiemos, tratando de hacer que adelgacemos, que logremos este peso que supuestamente va a hacer que tengamos un cuerpo súper normativo y que nos va a hacer además ser súper felices, que es la promesa que nos hace. Otra de las definiciones que también necesitamos saber es la gordofobia, ¿ya? Esta es una palabra que nace de un estudio que hizo principalmente Lindo Bacon, que es como uno de los precursores del HAES, que HAES, igual lo vamos a hablar después, pero es la salud en todas las tallas, que ellos como hicieron esta palabra, ¿ya? Que en inglés es fatfobia, y obviamente en español se puso este nombre. Y la gordofobia, existen distintos tipos de gordofobia. Está la gordofobia en el fondo que yo tengo gordofobia con otros, pero no conmigo. Ahí está la gordofobia interna, que es la que además tengo gordofobia conmigo misma. Em, y son las prácticas, discursos, acciones que van a burlar, marginizar, estereotipar, prejuzgar y rechazar a las personas de cuerpos grandes, ¿ya? Y esto lo que hace es que obstaculiza o vulnera los derechos de estas personas, ¿sí? Esta gordofobia es así como algo así bien, bien simple, es yo te veo, por ejemplo, nosotros como nutricionistas, ¿cierto? Yo entiendo que acá hay puros nutri o estudiantes de nutrición. Yo como nutricionista, cuando llega un paciente y lo veo y yo al tiro pienso que esta persona no hace ejercicio y que no se alimenta de manera correcta, ¿ya? Y que cada vez que lo vemos en los controles, yo pienso que me está mintiendo y que no está haciendo lo que yo le estoy indicando, ¿sí? Eso sería gordofobia porque yo estoy
prejuzgando y estoy rechazando lo que la persona también me está diciendo, ¿sí? Y luego tenemos el estigma de peso. Y el estigma de peso, que también se habla de discriminación por peso, también se habla de sesgo de peso, es una forma generalizada y muy frecuente de discriminación social, ¿ya? Esta discriminación social es súper como importante, ¿ya? Como esto pasa mucho y obviamente involucra estos estereotipos que son negativos del peso, ¿ya? Esto ocurre generalmente en el área de la salud. Esto de verdad es súper serio. Hay estudios que demuestran que los profesionales del área de la salud somos los que más estigmatizamos y discriminamos a las personas por su peso, ¿ya? Muy triste igual saber que somos nosotros los causantes de este estigma, ¿ya? Y esta discriminación por peso es muy similar, según los estudios, es muy similar a la discriminación racial, ¿ya? O sea, a ese nivel estamos, es la misma comparación. Esta discriminación es fuerte, ¿sí? Como les decía, en profesionales de la salud es como que llega una persona gorda a una consulta médica y el médico, en vez de analizar a la persona, en vez de buscar su dolencia, en vez de ayudarla y tratar por lo que viene, lo que hace es mandarla a hacer dieta y hacer ejercicio, ¿ya? Y con eso supuestamente está todo ok. Lamentablemente, por culpa de este estigma de peso, han muerto muchas personas. Hay muchos casos que están, ¿cómo se dice? Están eh, demostrados, ¿cierto? De personas que en verdad murieron por una negligencia, por estigma de peso específicamente, ¿ya? Esto de verdad que ocurre mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, y aquí otra definición es JAES o salud en todas las tallas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, JAES esto comenzó hace muchísimos, muchísimos años atrás. Estamos hablando de antes de los años, o sea, como en los principios de los años 90. em, Nace esta agrupación que habla que debe existir, o que puede existir, o que existe en realidad, la salud en cualquier tamaño corporal. ¿Sí? Yo sé que esto es súper raro porque en el fondo nosotros venimos de esta escuela tradicional, ¿cierto? Que también nos dice que debemos hacer que las personas adelgacen por salud, ¿cierto? Pero la verdad es que existe gente de distintos tamaños corporales que pueden ser saludables. No significa que todas las personas sean saludables, pero sí pueden ser saludables en todas las tallas, ¿ya? No sé si eso queda claro y ahí por favor cuéntenme en el chat si les queda claro, porque necesito que les quede así como muy, 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 muy que se entienda esto, ¿ya? Yo, yo cuando hablo de JAES o de salud en todas las tallas, yo no estoy pensando en que un cuerpo determinado es más saludable que otros, ¿sí? Esa es como la gran diferencia que tiene este enfoque. Y al mismo tiempo, cuando yo hago esa diferencia y hago este punto específico, yo puedo lograr además poder o sea, logro dejar de discriminar al tiro, ¿sí? Porque en el fondo yo estoy mirando a las personas como un todo. Yo creo que ustedes han visto los factores determinantes de la salud, ya que es algo que es muy lógico, porque esto es algo que conocemos hace muchos años. Sabemos que existen determinantes o factores que influyen en nuestra salud, ¿verdad? Y que dentro de todos esos factores, la gran mayoría son cosas externas. Y dentro de lo que nosotros podemos hacer y que podemos modificar, está el peso o la dieta, ¿no es cierto? Y el ejercicio. Pero eso es un puntito muy pequeñito. Y eso es lo que también se ha demostrado gracias a estos enfoques. Y gracias a eso también hoy día la Organización Mundial de la Salud está trabajando con eso, por lo menos con los niños. Entonces ya estamos haciendo un cambio por lo menos de paradigma, ¿sí? Em, pero nosotros tenemos que entender que las personas son un todo, ¿no es cierto? No es solamente lo que come y no es solamente un cuerpo, por lo tanto también tenemos que entender que dentro de una persona existen muchísimas variables que van a hacer que su salud sea de una forma u otra. Y no necesariamente que tenga un peso va a indicar que sea saludable o no sea saludable, ¿sí? Existe mucha gente de peso muy grande, de hecho hay un estudio en Estados Unidos que se hizo hace muchos años donde hicieron una encuesta a una población, eran, no sé, eran 54 millones de personas,
no sé si tanto, pero bueno, era un número muy, muy, muy grande, ahora no lo recuerdo, pero un número grande donde hicieron esta consulta y donde les preguntaron peso, ¿no es cierto? Y los pesaron, los midieron, hicieron las mediciones y mucho de este porcentaje era gordo. Pero cuando hacían los análisis metabólicos, estaban todos saludables. El gran porcentaje era muy saludable. Entonces ahí también nos indica que nosotros tenemos solo este prejuicio, ¿sí? Pero si nosotros viéramos a las personas como un todo y lográramos dejar de prejuzgar y viéramos a los pacientes, podemos darnos cuenta que mucha gente que es delgada tiene enfermedades, ¿cierto? Y gente que es de cuerpo grande no tiene enfermedades necesariamente. Y que también entender que muchas de las enfermedades, sobre todo las patologías crónicas, la gran mayoría también vienen desde la genética, ¿sí? Entonces, por eso, y ahí es donde entra como la discusión, ¿cierto? Porque siempre hemos pensado que la persona que está con peso alto va a tener sí o sí diabetes, hipertensión, ¿cierto? Dislipidemia, eso es como lo que nosotros asumimos de frente. Pero la verdad es que si uno busca en la literatura, algún artículo científico, no hay ningún artículo científico que diga claro, que pueda justificar que la obesidad sea causal de estas enfermedades. O sea, yo soy obesa y sí voy a tener esta enfermedad. No existe un estudio que pueda demostrar eso. Lo que sí existe es que puede haber una relación, que puede estar asociado, pero no es la causa específica de estas patologías, ¿sí? Y como tenemos este porcentaje grande de genética que nos influye en nuestra salud, la verdad es que dentro de eso yo creo que es lo que más influye en que las personas tengan o no tengan patologías crónicas. ¿Sí? Eso es como, yo creo, lo más importante. Entonces, bueno, nace este concepto de HAES. El HAES es la sigla en inglés, Health at Every Size, que sería salud en todas las tallas. Em, Pensando entonces en todo esto que yo les he explicado. Entonces, claro, empezaron a ver y empezaron a estudiar, se empezaron a hacer estudios con respecto a esto, como para poder demostrar que da lo mismo el peso de una persona, siempre y cuando tenga conductas saludables, ¿ya? Y cuando hablo de conductas, claro, nosotros al tiro pensamos como en dieta y ejercicio, pero no necesariamente es eso. Y lo vamos a ir viendo a medida que pase la presentación. Bueno, entonces aquí me gustaría que, porfa, si pudieran escribir en el chat, ¿quiénes conocen o han escuchado sobre alimentación intuitiva? Por favor, vamos a dejar ahí unos segundos para que puedan. Ya empezaron a contestar. Pongan un dedito para arriba si quieren, como el que conoce, el que no, no sé, como que lo que sea más fácil para ustedes, como en poder poner ahí los que puedan. Se basa en la forma que el cuerpo percibe las sensaciones al comer. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ya. Em, ya, bueno, la alimentación intuitiva es un enfoque, ¿ya? Y es un enfoque de una forma distinta de alimentación, ¿sí? Como decía ahí la compañera, es un enfoque donde nosotros sabemos y aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, ¿ya? Este enfoque nace bueno, aquí se los puse, bueno, nace de dos nutricionistas estadounidenses, ¿ya? Que se llaman Evelyn Tribole y Elise Red. Ellas eran dos nutricionistas, igual como somos nosotros o los que van a salir pronto, con un enfoque súper tradicional, que sabíamos que teníamos que hacer esta pauta según requerimientos, etcétera, ¿verdad? El tema es que ellas empezaron como que de repente se empezaron a dar cuenta, además de escuchar esto de la salud en todas las tallas, empezaron a darse cuenta como que los pacientes que ellas tenían venían, ellas les daban la pauta, bajaban de peso, lograban la meta, ¿cierto? Algunos, y luego y volvían a cierto tiempo, volvían y volvían con el mismo peso con el que habían comenzado la primera vez, y a veces con más peso que eso.
Entonces ahí ya empezaron como a preguntarse, bueno, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿no estamos haciendo bien nosotros el trabajo? Como, ¿qué está pasando? Como no nos están haciendo caso, no nos escuchan, ¿qué pasa? ¿Sí? Y entonces ahí empieza una serie de estudios que ya venían desde los años 40 aproximadamente, ya vienen estudios demostrando por qué las dietas no sirven, ¿sí? Entonces ellas empezaron a buscar estos estudios y empezaron a hacer estudios nuevos. Y empezaron a recopilar esta información, y entonces ellas, a través de toda esta información y de todos estos estudios, ellas hacen o crean en el fondo este enfoque, ¿sí? Como les decía, es un enfoque como un modelo de alimentación que es más consciente, es más respetuoso, ¿no es cierto?, es más amoroso, y no se enfoca específicamente en la pérdida de peso, que eso es lo que a nosotros nos cuesta un poquito entender, ¿cierto? Porque nosotros creemos que tenemos que bajar de peso para ser saludables, pero, como les explico, este enfoque no es para perder de peso. Puede ocurrir una baja de peso, como puede no ocurrir una baja de peso, o como puede subir de peso realizando la alimentación intuitiva, ¿sí? Bueno, y ahí, como les decía, todos podemos tener salud sin importar el peso que tengamos. Este es el manual, ¿ya? Esto existen, ellas crearon este manual, ¿cierto? Que hay un manual que es el workbook, como dice acá, que es el trabajo para los pacientes, pero también hay un manual para los nutricionistas, en el fondo, ¿cierto? Como para yo poder aprender y poder explicarle esto a nuestros pacientes y poder trabajarlo. Porque ustedes ahí me preguntarán, no, vamos a irnos antes a eso. Ustedes me preguntarán, bueno, si no se enfoca en la pérdida de peso, ¿cómo se trabaja? ¿Cierto? Que esta es la parte como difícil de repente de entender. En mi consulta, bueno, ahí la Carolina me presentó, ¿no es cierto? Como que yo les explicó que yo trabajaba además con trastorno en la conducta alimentaria, y yo trato a mis pacientes con conducta alimentaria incluso con alimentación intuitiva, ¿sí? Yo no peso a mis pacientes, no utilizo el peso como una forma de objetivo, digamos, ¿no es cierto? No es el objetivo. Obviamente en pacientes, específicamente estamos hablando de trastorno de la conducta alimentaria, en algunos pacientes sí tengo que revisar el peso porque bueno, por otros temas, ¿sí? Pero en el fondo esta paciente no tiene idea de su peso, no tiene por qué saberlo, y no nos enfocamos en base al peso, ¿sí? No, entonces, no hago peso, no hago esas mediciones, y tampoco se entregan pautas de alimentación, porque si yo quiero entrar en este enfoque y quiero que este modelo, en el fondo como hacer este modelo que estamos hablando, que es un modelo consciente, respetuoso, si yo le digo a una persona qué comer, cómo comer, cuándo comer, cuánto comer, ya no estoy haciendo que la persona respete sus propias señales corporales, ¿ya? Entonces desde ahí no puedo entregar una pauta, porque si entrego una pauta, en el fondo ya dejo de trabajar con la alimentación intuitiva, ¿ya? Y vuelvo a insistir, hay casos específicos, ¿cierto? Todo esto es como bien individual porque esto se trata de que sea individual, ¿ya? Por lo tanto, acá lo importante es eso, como que nosotros podamos individualizarlo y poder entender que hay casos que a lo mejor sí voy a tener que entregar pauta, como por ejemplo en algunos casos de anorexia, que sí o sí voy a necesitar esa pauta, ¿ya? Porque necesito que la persona eh, se alimente con un mínimo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también se puede ir trabajando la alimentación intuitiva, ¿ya? Dentro de los estudios de alimentación intuitiva, ustedes pueden encontrar, si ustedes se meten a buscar información de alimentación intuitiva, se van a encontrar con más de 130 estudios con respecto a esto, ¿ya? O sea, hay harta información. Y quizás por eso también es algo que a mí personalmente como me motivó y me llevó a estudiar esto y a certificarme, porque la verdad es que como nosotros, bueno, todos los del área de la salud somos bien científicos, ¿no es cierto? Y necesitamos como evidencia, y este es un enfoque que sí se basa en evidencia, ¿ya? No es un enfoque así como, pucha, la intuición, así como bien esotérico, no, esto tiene evidencia científica, ¿ya? Em, Acá siempre hay como un tema, la gran mayoría de las personas que escuchan sobre alimentación intuitiva creen que tienen que alimentarse como según la intuición, ¿cierto? Según lo que creemos que hay que hacer, pero no es así, ¿ya? Esto igual tiene como un orden, tiene pautas y tiene formas de comenzarlo, ¿sí? Para que esto funcione, digamos. Bueno, y en este manual, y estas creadoras, ¿cierto? Ellas lo que hicieron fue plantear 10 principios, ¿ya? Entonces ellas trabajaron, y uno trabaja también ahora, yo que trabajo con esto, trabajo con estos mismos 10 principios, ¿ya? El principio uno es
aquí yo me equivoqué, en realidad este debería estar primero, es rechazar la mentalidad de dieta. ¿Ya? Y acá en el fondo lo que más hacemos es buscar o eliminar en realidad cosas que nos lleven a hacer dieta, ¿cierto? Entonces dejar no sé, dejar las balanzas, no pesarse, no enfocarse en el peso, dejar de buscar dietas todo el tiempo, hacer detox de redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Porque en el fondo lo que necesitamos es como liberarnos de todas estas cosas que la cultura de dieta nos ha hecho normalizar también, ¿ya? Luego el segundo principio sería el honrar al hambre o hacerle caso a nuestra hambre. Y esto principalmente es como empezar de a poquito a escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? A buscar o a entender nuestras propias señales, ¿ya? Nosotros tenemos unas señales que se llaman señales interoceptivas. Estas señales interoceptivas son las señales como biológicas, que nosotros nacemos con estas señales, y estas señales son como, por ejemplo, el hambre, la saciedad, las ganas de hacer pipí, la sed, ¿sí? Esas son señales interoceptivas. Si nosotros pensamos en una guagua recién nacida, es una guagua que viene con su intuición muy clara, ¿verdad? Las guaguitas lloran cuando tienen hambre, lloran cuando están incómodas, lloran, ¿cierto? Lloran y uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con las guaguas? Si nosotros pensamos como en una alimentación intuitiva, y que es como nosotros nacemos, las guaguas lloran, ¿verdad? La mamá lo primero que hace es darle pecho o darle su leche y la guagua va a comer, ¿verdad? Y si ustedes han visto el proceso de amamantamiento o de alimentación de un recién nacido, ¿qué podemos ver ahí? Nosotros vemos que esta guagua cuando no quiere más deja de succionar y por lo tanto deja de comer, ¿verdad? Y de repente también la guagua llora y la mamá le ofrece nuevamente el pecho o la leche. ¿Y qué sucede? La guagua de repente no quiere, ¿cierto? No, no tiene hambre, sabe que no tiene hambre. No es como que llegue y tome leche porque sí nomás, no tiene hambre. Y entonces la guagua rechaza esta alimentación y entonces la mamá tiene que entender que pasa otra cosa, ¿cierto? O que está incómoda, que tiene frío, que tiene calor, millones de otras cosas, ¿sí? Nosotros nacemos con eso, eso quiero llegar. ¿Qué sucede en el camino? Nosotros, nosotros que en el fondo le decimos a los papás que los niños están gorditos y que tienen que cuidarlos y que tienen que, ¿sí? En vez de hacer cambios distintos, las llevamos siempre a la restricción, ¿ya? Entonces ese es como el error en el fondo que tenemos que tratar de evitar con la alimentación intuitiva. Luego el principio 3 es hacer las paces con la comida, que en el fondo acá es como darse un permiso más incondicional de comer a través, todo esto, lo que yo les estoy comentando, se hace a través de ejercicios prácticos, ya donde la persona logra amigarse en el fondo con los alimentos y desde ahí empiezan a hacer esta buena relación con la comida y con sus cuerpos, ¿ya? Entonces en hacer las paces con la comida, lo importante es que las personas se habitúen a ciertos alimentos, ¿ya? En general las personas dietantes crónicas, sobre todo cuando son más mayores o han empezado las dietas desde muy pequeñas, eh, son personas que vienen con muchos miedos, ¿cierto? Como con este miedo de que no puedo parar de comer, que eh, tengo alimentos que son adictivos, ¿cierto? Eso es muy clásico de escuchar de personas dietantes crónicas. Y eso es porque yo los tengo restringidos. Y aquí yo siempre doy siempre doy como el ejemplo de cualquier restricción en nuestra vida va a hacer que nosotros lo queramos más, ¿cierto? Y siempre doy el ejemplo clásico de la pandemia, ¿verdad? Nosotros en la pandemia nos obligaron a encerrarnos. ¿Y qué queríamos cuando estábamos encerrados? Queríamos puro ver a la gente, ¿cierto? Queríamos juntarnos, queríamos carretear, queríamos salir, queríamos, ¿cierto? Pero no podíamos. Por lo tanto, era como más ganas de hacerlo. O sea, incluso, y también se los voy a decir, aunque se maten de la risa, a mí no me gusta bailar, por ejemplo, pero yo en la pandemia quería ir a bailar, o sea, a ese nivel, o sea, algo que ni siquiera es algo que me llame la atención, pero era tanto esta sensación de restricción que finalmente uno quiere más. Y con la alimentación no es distinto, por supuesto que pasa lo mismo. Si a mí me prohíben el chocolate, ¿qué voy a querer? Chocolate, ¿verdad? Entonces, en esto hacer las paces con la comida es darse ese permiso de comer estos alimentos a través de la habituación alimentaria, ¿sí? Luego tenemos el desafiar a la policía de la comida, y esta policía de la comida es como esta vocecita interna que nosotros tenemos que está todo el rato criticándonos
y que está todo el rato pendiente y diciéndome, no comas eso es malo o eso es bueno, que cataloga la comida y que le pone una etiqueta moral, ¿no es cierto?, de que esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, esto es chatarra, etcétera, ¿ya? Y eso también hay que tratar de eliminarlo. Luego, el otro principio es sentir la saciedad, y en este principio es enseñar a sentir la saciedad. Efectivamente es eso, ¿ya? Como cuando estoy saciado, cuando no estoy saciada. Y eso es difícil porque en una dieta, cuando yo he vivido a dietas, me han dicho cuánto comer y por lo tanto me he acostumbrado a que esa es la cantidad que tengo que comer. No significa que estoy saciada necesariamente con esa comida. Y aquí también entender que no somos robots, ¿no es cierto? Yo no todos los días tengo el mismo hambre. Hay días que tengo mucha hambre y días que tengo menos hambre. Por lo tanto, hay días que puedo comer un poco más y hay días que puedo comer un poco menos. Y está perfecto, ¿cierto? Porque en el fondo eso hace como el equilibrio, ¿ya? Y luego el factor satisfacción. Y esto principalmente, como el punto específico de la satisfacción o de sentir o de aprender a conocer la satisfacción, es cuando, me imagino que todos han escuchado o todos han dicho alguna vez como, oh, quedé satisfecha, ¿sí? Quedar satisfecha es haber disfrutado lo que comí, ¿ya? Entonces es cuando yo quedé en un nivel de saciedad, bien, ¿cierto? O sea, me sacié realmente, pero al mismo tiempo quedé muy contenta con lo que comí, con la elección de alimentos que hice y quedé feliz. Esa es la satisfacción. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que enseñar y volver como a disfrutar lo que comemos, ¿ya? Porque con las dietas perdemos ese factor de disfrute, ¿ya? Entonces eso es como un punto como bien importante. Luego tenemos otro factor, y este yo creo que es uno de los factores, o principios, perdón, pero es uno de los principios que más afectan a los dietantes, ¿ya? Que es aprender a gestionar las emociones sin comida, ¿ya? Eh, la gran mayoría de las personas les van a decir que, claro, tienen ansiedad y que por eso terminan comiendo como tipo atracón, porque han restringido, ¿cierto? O sea, llevan todo el día restringiendo y ya llega un momento del día en que en verdad el cuerpo no da más y terminan comiendo una cantidad muy grande de comida, ¿cierto? Y eso creen que es por ansiedad. Pero al mismo tiempo también hay mucha gente que gestiona sus emociones con la comida. Y eso es muy aprendido y muy cultural. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan desde muy chiquititos que si me caigo, por ejemplo, ay, ya, pero no pasa nada, no pasa nada, vamos a comer un helado para pasar la pena, entonces para que yo no llore me compran un helado. O me castigan con comida o me premian con comida. Todo esto son factores emocionales y que yo aprendo desde muy chiquitito que es como correcto o que está bien. Entonces, yo aprendo a gestionar mis emociones con comida en vez de hacerlo con cosas que corresponden, que no sean con comida, digamos, ¿sí? Otro principio es el respetar a nuestro cuerpo. Y este respeto corporal en realidad es como aceptarnos, es como aceptar nuestra genética, aceptar que si yo tengo padres con peso grande, lo más probable es que yo tenga peso grande también, ¿no es cierto? Y voy a tener un peso alto y bueno, y es así, y esa es mi estructura corporal que está definida por la genética, ¿ya? Entonces, también aquí en el respeto es como poder aceptarse realmente. Luego tenemos el movimiento corporal, que acá se habla como movimiento, pero en realidad es la actividad física, es el ejercicio, ¿ya? Pero lo hablamos como movimiento porque el ejercicio siempre ha estado ligado a las dietas, ¿cierto? O sea, cuando yo le entregaba una pauta a mi paciente, eso iba con la motivación, tienes que hacer ejercicio también, ¿cierto? Y le dábamos la indicación de ejercicio, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la dieta no es posible mantenerla por mucho tiempo. Ya los estudios muestran que el 95% de las personas no logra mantener una dieta por más de un año o por más de 6 meses incluso. Y por eso se habla que las dietas no sirven, ¿sí? Porque si sirvieran, necesitaríamos una dieta y estarían todos flacos, regios, estupendos y todos felices, ¿cierto? Por lo tanto, si yo asocio el ejercicio a la dieta, cuando yo no pueda mantener esa dieta, ese ejercicio se va a dejar de hacer porque solamente estaba destinado a la baja de peso. Y si yo no pude mantener la dieta, el ejercicio tampoco lo voy a poder mantener, ¿sí? Entonces se elimina ese ejercicio. Entonces, en este caso, acá lo que se busca es que la persona encuentre un movimiento placentero,
¿ya? Que lo pase bien, que lo disfrute, que busque los beneficios que le traen a esa persona el ejercicio físico, ¿ya? Y esto es súper fundamental porque esto hace una gran diferencia en nuestros pacientes, ¿ya? Cuando logran encontrar realmente ese ejercicio que les gusta, que les hace bien, realmente es una motivación muy grande y estas personas no dejan de hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces es como un punto bien, bien potente. Y por último, y no menos importante, viene el principio final, que es la nutrición balanceada u óptima, donde se habla de que obviamente existen, ¿cierto? Todo lo que nosotros hemos estudiado por 5 años o más, eso sí sirve, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay alimentos que nutren más que otros, ¿verdad? Entonces, este principio es al final. En general, estos principios, estos 10 principios, se pueden trabajar en desorden. Solo este principio, el último, la nutrición balanceada, es el único que se deja para el final, pero porque si yo lo tratara antes, voy a confundir a las personas. ¿Ya? Entonces, solamente por eso lo dejo al final. Entonces, cuando las personas ya pasan y logran traspasar todos los principios, es cuando ya entienden y ya se perdonaron y ya tienen una relación mucho más amable con la comida y desde ahí yo ya puedo integrar la nutrición óptima, ¿sí? La elección de comida, la elección de nutrientes, cómo preferir o cómo no preferir, ¿no es cierto? Como qué cosas yo debiera elegir, qué es más saludable. A mí no me gusta hablar de saludable porque eso está como muy en dieta, ¿no es cierto? Como muy en cultura de dieta, pero igual es saludable, pues sabemos que hay cosas que son más saludables que otras, ¿ya? Entonces, acá es donde nosotros trabajamos esto, puntualmente. No sé si tienen dudas hasta acá, pero igual por la hora estamos como moviéndonos para poder responder preguntas. Eh, y bueno, y aquí entra el tema del disfrute, ¿ya? O sea, yo siempre les dejo esto como al final, porque las dietas nos han alejado del disfrute, ¿ya? En culturas orientales el disfrute es algo importante, es algo que se ha mantenido en todos estos años, décadas, millones de años, donde sí se ha mantenido el disfrute, porque la comida se disfruta, ¿sí? Cuando yo disfruto la comida, todo cambia, ¿sí? Porque yo voy a disfrutar algo y eso hace que yo no coma en exceso, eso hace que yo coma lo que tenga que comer en cantidades específicamente necesarias para hoy día, para este momento y para lo que yo quiero. Me hace disfrutar con otras personas, pensando en que además nuestra cultura también tiene mucho de esto, ¿cierto? Tiene mucho de, de, de que la comida es algo para, nosotros celebramos con comida, ¿no es cierto? Demostramos el cariño con comida y eso también debería disfrutarse. Y también entender que la alimentación no es solo nutrientes, ¿ya? No, la alimentación no es solo nutrientes, la alimentación es conexión con el otro, es emociones también, ¿ya? Y cuando yo me como un chocolate y lo disfruto, ese como nutrición emocional que yo puedo tener es muy importante, ¿ya? Es muy importante y va a ser una diferencia además en lo que yo quiero demostrarle a otros. Y en esto, bueno, aquí yo hablo más como de padres, ¿no es cierto?, que modelan la alimentación de nuestros hijos. Entonces, cuando también eso se entiende, la familia cambia y eso hace que las próximas generaciones también tengan una relación mucho más amable con sus comidas y con sus cuerpos. Eso, no sé si hasta acá, bueno, me habían pedido en el fondo que yo explicara lo que era la alimentación intuitiva, ¿cierto? Y también me decían como, bueno, yo ya les hablé de las características, en qué consiste, de dónde nace. em, Quiero sí explicar dos cosas que me pidieron que dejara claras, ¿sí? Que una es que esto, la alimentación intuitiva, se puede trabajar en cualquier tipo de paciente y con cualquier patología. Ya hoy día se está utilizando mucho este enfoque en pacientes diabéticos, por ejemplo, y han tenido muchísimos mejores resultados que con lo que nosotros hemos hecho toda la vida, que es la restricción. Ya con esto los pacientes se han abierto. Y al final, cuando yo dejo de restringirlos, son pacientes que dejan de comer por fuera, pues, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, no sé, pues cuando trabajamos en CESFAM, por ejemplo, las pautas son súper estrictas en un paciente diabético, les sacamos todo, les quitamos todo, 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 y los pobres no pueden comer nada más que pollito y lechuga, básicamente. Y desde ahí es una persona que, por supuesto, que va a comer a escondidas, ¿no es cierto?
cuando pueda y cuando tenga la oportunidad de comer chocolates, dulces, torta o carbohidratos, básicamente, y finalmente termina comiendo más que si yo le doy el permiso de comer estas cosas. Por eso ha funcionado tan bien. Como les decía, yo también trabajo con pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, que también es sumamente asible, ¿no es cierto? Se puede trabajar con estos pacientes y así con cualquier patología, ¿ya? Eso con respecto a los tipos de pacientes. ¿Y cómo se pone en práctica? También me decían que por favor explicara esto. ¿Y cómo se pone en práctica? Bueno, la verdad es que esto se pone en práctica a través de los principios. Y cada principio viene con ciertos como trabajos que yo tengo que hacer con el paciente. Como yo no entrego una pauta, yo no entrego, no vemos el peso, cómo lo mido, ¿no es cierto? Y esto entonces nosotros lo medimos a través de los exámenes bioquímicos, a través de la clínica y a través de los ejercicios que yo le voy a mandar a mi paciente. ¿Ya? Entonces aquí hay muchos, acá se trabaja con muchísimos tipos de ejercicios, desde que en realidad lo que quieren lograr estos ejercicios es lograr la conciencia corporal, ¿sí? Cuando la persona es consciente de su cuerpo, logra alimentarse de manera más intuitiva, ¿cierto? Y eso significa de comer en mis horarios, en darse cuenta que cada 4 horas sí me da hambre y tengo que comer en esos horarios y qué es lo que voy a elegir. Entonces todo eso se va trabajando con distintos tipos de ejercicios y esos ejercicios se encuentran en este manual que escribió Evelyn Tribole y Elise Retz, y que son las que hacen la certificación internacional, son ellas, ¿ya? Porque como ellas son las creadoras, las certificaciones de ellas como la más importante. Eh, Eso. Voy a dejar de compartirles y vamos a ver las preguntas. Esperen un poquito, cerrar. Ahí. ¿Hay quien escucha por ahí? Claudia. Sí, aquí estoy tratando de desactivar mi camarita. Súper. Ya. Muchas gracias, María José, por la presentación. Voy a bajar un poquito el audio para no acoplarme. Parece que ahí sí. Ahí. Sí. Sí. Súper interesante, muy claro. Y mira, tenemos unas preguntas acá en el chat que voy a compartir. Valesca dice, si no se trabaja con pesaje, ¿se trabaja con medidas como objetivo o basado en el cambio de pensamiento, educación nutricional? ¿Se le prohíbe al paciente pesarse por su cuenta? Ya. Claro, como les explicaba recién, yo no trabajo con pauta, ni con peso, ni con medidas. O sea, aquí la idea es que el cuerpo no sea como... Porque en el fondo yo tengo que sacar, la idea es como un poco sacar esta mentalidad, ¿no es cierto? O sea, esto es como un enfoque absolutamente contradictorio y súper opuesto al tradicional, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, si yo lo hago pesarse o le hago sacarse fotos como del antes y después del proceso, o si lo hago medirse, todo eso no me sirve porque en el fondo sigue siendo mentalidad de dieta, ¿verdad? Entonces sigue siendo como que lo importante fuera la baja de peso y no la salud, básicamente, eso es. Entonces, lo que se trabaja es básicamente en, como dice Valesca, en estos cambios de pensamiento, mucha educación, hay mucha psicoeducación, mucha, básicamente es lo que más hacemos, pero mucho trabajo de conciencia, ¿ya? Y como les decía, los trabajos de conciencia que aquí aparecen son bien simples, son cosas que son chiquititas, así como, por ejemplo, no sé, cada vez que tomes agua, por ejemplo, un ejemplo, cada vez que tomes agua, fíjate, antes de tomarte el vaso de agua, pregúntate, ¿qué parte de tu cuerpo te dice que tienes sed? ¿Ya? Como empezar a sentir lo que, como a realmente, a reconocer en realidad lo que el cuerpo siente, ¿sí? Entonces, de a poco, con todos estos tipos de ejercicios que son, como les digo, muy pequeñitos, pero que son muy efectivos para ser conscientes, las personas logran sentir estas señales y desde ahí pueden alimentarse de manera más intuitiva. Espero que le haya quedado claro, Valesca, si no, para que me preguntemos. Sí, mira, aprovechando esa misma respuesta, una consulta. Más o menos el paciente, o tú tienes como algún tiempo esperable que el paciente logre hacer este cambio como de conciencia, porque me Ya, imagino que sí, igual debe ser súper personal. sí, es muy individual, pero mira, de hecho, yo cuando partí esto, hace más de 2 años, em, partí con la consulta de alimentación intuitiva así como, ya, tú toma la hora cuando tú quieras, y así como, ven cuando tú quieras y no sé qué, ¿ya? No sirve.
Ya cuando esto es así como muy hacia la vida y como muy relajado, esto de verdad no funciona. Esto necesita una presión porque es difícil, po, porque es difícil cambiar el paradigma, porque es difícil pensar, o sea, cambiar los pensamientos y todo eso. Entonces, lo que sí funciona muy bien es ver a la gente, ojalá una vez a la semana. Eso es como el ideal es verse una vez a la semana, ¿ya? Y empezar a hacer los ejercicios onda, semanalmente. Eso hace que el proceso sea mucho más rápido y por lo tanto en 3 meses, yo te digo que en 3 meses se logra, pero viéndonos una vez a la semana, ¿ya? Pero 3 meses uno lo hace, o sea, una persona logra sacar la mentalidad de dieta y logra como ordenarse, digamos, y ser más saludable en su vida, ¿ya? No es la realidad porque igual es difícil verse una vez a la semana, no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, pero lo mínimo, mínimo, o sea, como lo máximo en realidad que yo dejo a las personas como verme es cada 15 días. Como que ya cada 15 días, si ya no nos vemos en ese proceso, lo más probable es que la persona no va a hacer los ejercicios y no va a avanzar, pues entonces obviamente el proceso se alarga muchísimo más. Claro. Igual me parece que es como bueno determinar el tiempo, porque los pacientes en general son súper ansiosos y quieren saber la fecha, entonces igual es bueno darle quizás un rango Sí. aproximado. Sí, Claro, si nos vemos cada 15 serían 6 meses, por lo menos de tratamiento, ¿cachai? Siempre y cuando como cumplan con, y porque acá también es súper importante la motivación de la persona. eh, yo también siempre les dejo súper claro que esto no es para bajar de peso, que no es un tipo de dieta, porque yo creo que eso es súper importante también dejarlo claro desde un principio, para que la persona también entienda que lo que vamos a trabajar es muy distinto a lo que conoce. Y que no es una dieta, o sea, que no necesariamente va a haber una baja de peso. Como que puede ocurrir, pero quizás no. Entonces también para que no se hagan como que crean que esto es para bajar de peso, ¿cachai? Y no crearles expectativas, básicamente. acá hay una alumna que tiene una pregunta. Súper. La baja de peso igual como el estado saludable del paciente, sin importar como su contextura física, ¿se hace algún examen bioquímico o algún examen previo por la asociación? Ya, dice que como este enfoque no está, o sea, no está como enfocado en la baja de peso, si es que igual requiere, o tú en el fondo solicitas exámenes bioquímicos para ir evaluando los parámetros. Sí, absolutamente. Porque, como les decía antes, como acá se evalúa a través de los exámenes bioquímicos, a través de la clínica, ¿no es cierto?, de lo que uno pregunta en las anamnesis, o lo que puede ver del paciente cuando está frente a uno, eh, y a través de los ejercicios, ¿cierto?, como el avance que puedan tener. Y por supuesto que aquí sí que les puedo decir que hay cambios en los parámetros bioquímicos. ¿Ya? O sea, es súper impactante porque en el fondo como que uno, incluso uno cuando no sé, pues yo ya creía en esto, yo sentía que esto era lo mío, porque en verdad esto es lo que a mí me hace sentido heavy, pero igual tenía miedo, po. Obviamente tenía miedo porque yo decía, pucha, van a hacer un cambio y qué va a pasar y a lo mejor los exámenes después van a salir pésimos. Entonces, claro, yo pido un examen, todos los exámenes, la batería de examen completa al principio, la primera sesión, y luego los volvemos a repetir a los 3 meses, por ejemplo, como para poder ver el cambio real, digamos, no necesito hacerlo todos los meses, pero cada 2 meses, 3 meses, le vuelvo a pedir los exámenes y es impresionante cómo los exámenes mejoran muchísimo. A pesar de que nosotros decimos, bueno, pero están comiendo chocolate, y están comiendo no sé qué, y están comiendo chatarra y todo, y así todo, los exámenes mejoran un montón. O sea, ahí se nota el efecto de la prohibición que Es súper lleva heavy. a estos picoteos entre medio. Sí. Exacto. Mira, aquí tenemos otra pregunta del chat Ujú. de Cristina Jaramillo. Dice, los pacientes que atiendo siempre tienen el objetivo de bajar de peso y aumentar masa muscular. Entonces, ¿cómo sería el enfoque en este caso? ¿Tendrían que comer hasta que se sientan satisfechos? Porque hay gente que come y nunca se siente satisfechos o comen hasta que les duele el estómago. Ya. Ahí, bueno, habría que ver como cada caso igual muy específicamente, porque en el fondo sí estamos hablando de pacientes que tienen el objetivo de bajar de peso y aumentar masa muscular. Me imagino que son personas que hacen deporte y que como que tienen una actividad física como aumentada quizá, o no sé, por eso habría que ver ese caso específico. En general, cuando son personas deportistas, es muy difícil sacarlos un poco como, o tratar de hacer alimentación intuitiva, porque claro, tienen como un objetivo que es aumentar masa muscular. Por lo tanto, necesitan una alimentación como súper específica para poder lograr eso. ¿Sí? Entonces ahí es como que cuesta un poquito, ¿ya? Porque es más complejo. No es que no se pueda, pero cuesta un poco más.
Con respecto a lo que dice como tendrán que comer hasta quedar satisfechos por las personas que no se sienten satisfechos o que les duele el estómago, es que ahí hay un tema de no conciencia. Una persona que nunca está satisfecha o que siempre come hasta que le duele el estómago es una persona que no es consciente real de sus señales corporales. Y por lo tanto desde ahí se trabaja la señal corporal porque esa persona necesita conocer cuál es su hambre real y cuál es su hambre emocional, y también necesita reconocer su saciedad, cuando es una saciedad bacán, así como este 7 perfecto donde me siento feliz, ¿no es cierto?, con lo que comí y quedé saciada perfecta sin ninguna molestia, a cuando quedo muy saciada y me siento mal, ¿sí? Entonces eso es solamente netamente ver eso con las señales corporales y los ejercicios que se pueden hacer. Espero haberle contestado ahí a Cristina, parece que se llama. Cristina ahí Cristina. especifica de que atiende a personas con obesidad, pero que quieren bajar de peso, como siempre como objetivo. Ya, bueno, es que esto es súper difícil, por eso, o sea, es bien complejo, porque, y de hecho por eso yo muchas veces hago entrevistas previas antes de empezar a trabajar con alguien, cuando me escriben solo por alimentación intuitiva, básicamente. Si tienen otras patologías, como que ya, bueno, ahí es menos complejo, pero cuando es solo por alimentación intuitiva, yo les hago en general una entrevista previa. Porque claro, en el fondo las ganas de bajar de peso están, pues es lógico, si una persona que tiene un cuerpo grande no tiene el privilegio que tenemos los que somos delgados, ¿ya? O sea, lo pasan mal, hay una discriminación importante, lo pasan realmente mal. Y desde ahí, por supuesto que quieren bajar de peso. Entonces, ahí cuesta un poco cambiar el paradigma y cambiarles el pensamiento, y ahí es un trabajo como un poco más quizás de uno, tratar de ir diciéndole que el objetivo no es el peso, que el objetivo es netamente la salud, digamos, ya como enfocarse como que siempre es en la salud y que los parámetros van a bajar, los parámetros bioquímicos, que van a encontrar un ejercicio que les va a gustar hacer, que no necesita, y sacarle un poco los traumas también, pues si son personas que además han tenido muchas barreras en términos de ejercicio, en términos de alimentación, y que cuando yo les voy sacando esas barreras, en el fondo también podemos como entrar a trabajar de una forma mejor y la persona se hace más consciente. ¿Sí? Espero, no sé si se habrá entendido. Sí. María José, ¿y has trabajado, por ejemplo, con mujeres embarazadas con este enfoque? Sí, también he trabajado con mujeres embarazadas y funciona también súper bien, súper, súper bien. Súper. Obviamente, en esos casos, claro, pues, nosotros sabemos que las embarazadas tienen requerimientos distintos, ¿no es cierto? Que tienen como cosas que necesitan, nutrientes específicos que necesitan, ¿cierto? Y obviamente uno trabaja con que la persona también tiene que cumplir con ese mínimo de nutriente en ese caso, ¿no es cierto? Pero también sabemos que si una persona se alimenta bien, con una estructura completa de alimentación, también sabemos que va a cumplir con la alimentación, ya está cumpliendo los requerimientos. Si ese es como el tema, si al final nosotros sabemos, pero nos olvidamos un poco de que una alimentación completa, normal y estructurada, cumple con los requerimientos de una persona con unos requerimientos normales, ¿cierto? Y si no cumple y yo hago exámenes y no se cumple, claramente voy a suplementar, ¿cierto? Exacto. Pero ese es como el pensamiento básico. Entonces, desde ahí es mucho más fácil trabajar también con los pacientes y sentir y saber que estamos cumpliendo con los requerimientos. Ahí Camila pregunta también lo de los libros. ¿Qué libros recomiendas sobre este tema, aparte de los de las creadoras? Hay muchos libros, se los voy a escribir acá, pero a ver, es que aquí hay distintos tipos de libros que nos pueden servir, ¿ya? Porque en el fondo también esto, yo creo que acá es súper importante entender como el desde dónde viene, ¿no es cierto? Entonces, em, como, como leer literatura de personas, por ejemplo, gordas, ¿no es cierto? Como por ejemplo Hambre, ¿ya? Hambre es un libro que se llama Hambre el apellido es Gray, de la escritora, ¿ya? Hambre de Gray, ese es uno, por ejemplo, donde yo puedo ver la historia de esta persona de qué pasó en su vida y por qué tiene este peso y por qué existe la opción de la cirugía bariátrica y por qué después decide no hacerla y todo el proceso, ¿ya? Y todo lo que vive una persona gorda. Porque cuando yo entiendo y logro entender eso, también me es mucho más fácil poder apoyar y poder ayudar a esa persona a cambiar su mentalidad y poder lograr una alimentación intuitiva con ella. Entonces, por ejemplo, ese es uno. Ahora, en este momento como que no me acuerdo de más nombres así porque no se me vienen.
Pucha, no, ahora no tengo nombre, pero si quieren se los puedo mandar con la Carolina, les puedo mandar como una lista de textos que les puedan Eso, servir excelente. como... Sí, ni un problema, yo les Pues se lo mando. hacemos llegar a todas las personas que nos dejaron sus correos. Y aquí parece que tenemos Exactamente. la última pregunta. ¿Quieres acercar? Ya lo voy a decir. Y el enfoque CAE contempla las etapas del cambio del modelo Fruchas. Ya. Una alumna pregunta que antes ya comentabas que el paciente tiene que tener un buen como grado de motivación para hacer este cambio. Si es que el enfoque HAES trabaja con las etapas del cambio de comportamiento de Prochaska. Yo creo que está implícito. Yo creo que la verdad está súper implícito dentro de esto. De hecho, como que se ha tomado en parte de los estudios dentro de la alimentación intuitiva. Ojo que yo hablo más, o sea, yo trabajo con alimentación intuitiva que tiene como dentro de su enfoque, tiene EJAES, cierto que está salud en todas las tallas, pero la alimentación intuitiva en el fondo es como mi foco, pero sí está implícito dentro de la alimentación intuitiva, ¿cierto? Porque obviamente hay cambios que tienen que ser, pues, ¿no es cierto? Que tienen que ocurrir para que la persona logre poder alimentarse de esta forma. ¿Ya? Y obviamente acá hay un tema importante que pasa con muchos pacientes y con pacientes incluso con trastorno de la conducta alimentaria, que también hay un tema ahí como de, ya que solo tu enfoque y súper bien, pero después igual volvemos, porque este es un enfoque que no es lineal, ¿cierto? No es un enfoque que yo diga, ya voy a ir así, 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 todo perfecto y va a salir todo increíble. No, ya, definitivamente no, porque la cultura de dieta está presente todo el tiempo y eso hace entonces que esto esté así, ¿cierto? Que este enfoque sea como con muchas curvas y que cada curva, cada levantadita o bajadita, es que la cultura de dieta se metió ahí entre medio y entonces chuta, pero igual bajé de peso con esto, con este enfoque, entonces no puedo subir de nuevo, entonces tengo que cuidar lo que como, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un enfoque complicado y ahí hay un proceso donde la persona igual tiene que hacerse consciente y ahí entra probablemente esto que pregunta la estudiante o la persona, no sé qué. Era una estudiante aquí del público. Buenísimo. Bueno, María José, parece que no hay más preguntas, así que bueno, te Súper. agradezco que hayas aceptado la invitación. Yo creo que les gustó bastante a los estudiantes, me hacen así, con cara de que sí. Qué bueno, me Y alegro. bueno, en otra oportunidad podemos quizás seguir conversando del tema, así que le Absolutamente. dejamos prometido a los asistentes que dejaron sus correos, mandarle después las recomendaciones de los libros para los que estén Te las voy a interesados en mandar. interiorizarse. ¿Ya? Ya, yo igual les voy a dejar, siempre les digo, porque para mí es importante, no sé si esta clase como quedó grabada, no sé si las van a pasar, pero igual les dejo ahí mi Instagram y que me pregunten. O sea, en verdad, yo siempre les digo, porfa, pregúntenme, a mí me encanta que esto se conozca, que se dé a conocer. Por último, que lo que le decía a la Carolina al principio, antes que entraran todos ustedes, le decía, para mí es súper importante que incluso lo escuchen muchas personas que están en pregrado, porque por último van a tener como la idea. Por último, van a poder ver si es que esto les hace sentido o no y después poder estudiar en el fondo, como cada uno puede después elegir lo que quiere hacer. Pero ya saber que esto existe es un super plus que no tuvimos nosotros, por lo menos, o sea, yo por lo menos cuando Yo estudié, que tampoco. ni siquiera. Así que maravilloso. Había Así que conocimiento. Sí. feliz que me pregunten lo que necesiten y lo que quieran. Sí, acá les dejé tu Instagram, @soynutrimujer, para que te Sí, puedan consultar cualquier cosita. feliz. Y yo les mando con la Carolina, les mando la lista de los libros con los autores y todo para que tengan ahí bibliografía, por supuesto, y todo. Excelente. Bueno, María José, muchas gracias. Ahí Gracias. estamos en contacto cualquier cosa De todas que maneras. necesites también de la escuela, así que te agradecemos de parte de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins que hayas participado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz. De nada. Hasta Que luego a estén súper todos. bien. Chao. Chao.